En el día de hoy tenemos que analizar otro tema muy interesante e importante que se encuentra dentro de lo que es el tema macro oración gramatical. Y es el caso de los sintagmas. ¿Qué son los sintagmas? ¿Cuál es la función y clasificación y el papel que desempeña un sintagma en la oración gramatical? Pues bien, los sintagmas son pequeñas proposiciones que forman parte de una oración gramatical. Hablaríamos para que usted me entienda si es que hacemos una analogía entre oración gramatical con un edificio. La oración sería el edificio y los sintagmas vendrían a ser uno de los departamentos, ¿no? Si un edificio tiene 4 pisos, en este caso la oración gramatical tendría 4 sintagmas, más o menos para entender la función de un sintagma. Entonces el sintagma es como una oración pequeña, ¿no? Dentro de una oración grande. Vamos a la pizarra para verificar de mejor manera. La temática del día de hoy lo conocemos con el nombre de sintagmas, que se encuentra dentro del tema macro oración gramatical. Y así como podemos ver que los sintagmas, como ya he manifestado yo, son proposiciones. ¿Qué diferencia habrá entre una proposición con una oración? Y con una preposición, también, que es una palabra invariable que ya analizamos en temas anteriores. Siempre mis alumnos suelen confundirse entre lo que es una proposición y una preposición, porque tiene la misma terminación la palabra, ¿no? Proposición, preposición, solamente cambia una letra. Y eso a lo mejor hace que se cause algún tipo de confusión. La proposición es un conjunto de palabras. La proposición es como una oración. Pero que la proposición carece de autonomía sintáctica. Recordemos que las dos características de la autonomía sintáctica es que comience con letra mayúscula y termine en punto. Entonces, a la proposición le falta una de las dos. O no comienza con letra mayúscula o no termina en punto. Entonces la proposición es como una oración. No así que la preposición, pues es una palabra. A, por, para, del, entre, sin, son preposiciones. Son palabras solas. La proposición, no. En cambio, es como una oración. Y es así que el sintagma constituye, no es un constituyente sintáctico. Es decir, es una parte de la oración gramatical. Es fundamental que entendamos que el sintagma, o que los sintagmas, son partes sintácticas que conforman la oración gramatical. Hagamos el mismo ejemplo que habíamos citado nosotros en una clase anterior. Hagamos aquí una oración gramatical. Vamos acá a escribir una oración gramatical que éramos la clase anterior. Riobamba está de fiesta en abril. Tenemos aquí la oración gramatical porque comienza con letra mayúscula y termina en punto. Entonces, los sintagmas gramaticales son constituyentes sintácticos, son proposiciones que se encuentran dentro de esta oración. Entonces aquí habrá 1, 2, 3, 4, 5 sintagmas, ¿no? Porque son partes de la oración gramatical. Para entender qué sintagmas están en esta oración gramatical, veamos su clasificación, ¿no? ¿Qué clasificación tienen estos famosos sintagmas? Tenemos 5 tipos de sintagmas. Los sintagmas nominales, los sintagmas adjetivales, los sintagmas preposicionales, los sintagmas verbales y los sintagmas adverbiales. Como usted se puede dar cuenta, las palabras variables o las palabras invariables que forman parte de una oración gramatical también son quienes se unen para formar los sintagmas, ¿no? Las palabras variables se unen para formar los sintagmas. Vamos a ver uno por uno. En primera instancia, el sintagma nominal es la unión de un artículo con un sustantivo, o también de un sustantivo solo,
Vamos a ir poniendo ejemplos de cada uno de ellos. Si yo digo que sintagma nominal es la unión de un artículo con un sustantivo, pongamos un ejemplo. Sería un artículo, y un sustantivo sería casa. Entonces, la casa es la unión de un artículo con un sustantivo. Artículo, la, casa, sustantivo. Entonces, un sintagma nominal sería la casa, ¿no? Y también puede ser un sintagma nominal un sustantivo solo. Un sustantivo solo. Por ejemplo, si yo pongo árbol. Árbol sería un sintagma nominal, ¿no? ¿Por qué? Porque nominal, la palabra nominal viene de la palabra nombre. ¿Y se acuerdan que hablamos que los sustantivos nombran personas, animales o cosas? Entonces, los sintagmas nominales vienen a ser la unión de un artículo con un sustantivo o de un sustantivo solo. Otra clasificación de los sintagmas tenemos, como su nombre lo indica, sintagma adjetival, que en este caso vendría a ser un adjetivo. Entonces, cualquier adjetivo que yo encuentre en la oración viene a ser un sintagma adjetival. Por ejemplo, si yo aquí le pongo como ejemplo, pongamos un ejemplo de sintagma adjetival, bonito. Bonito es un adjetivo. Y si encuentro la palabra bonito dentro de la oración, sería un sintagma adjetival. Continuamos con la misma lógica y nos encontramos con los sintagmas preposicionales. En tal virtud, una preposición que yo le encuentre en una oración sería un sintagma preposicional. Ejemplo, por. La preposición por viene a ser un sintagma preposicional. Lo mismo sucede con el sintagma verbal. Si yo encuentro un verbo en la oración, por ejemplo, correr, correr vendría a ser un verbo, por lo tanto un sintagma verbal. Y finalmente viene o tenemos el sintagma adverbial, que en este caso es un adverbio. Si yo encuentro un adverbio en la oración, pongamos un ejemplo. Si yo encuentro un adverbio en la oración, vendría a ser un sintagma adverbial. Por ejemplo, vamos a poner aquí nosotros suavemente, dulcemente, intensamente, vendría a ser un sintagma de tipo adverbial. Veamos entonces, acá yo había puesto, si me sigue por favor, acá había puesto una oración gramatical. Vamos a recordar. En la clase anterior, habíamos nosotros en una oración que habíamos citado, habíamos buscado esta oración qué tipo de palabras tiene. Es decir, si tiene palabras variables o si tiene palabras invariables. Veamos esta oración, qué tipo de palabras tiene. Entonces, ubicaríamos aquí la M, esta es la O, ¿no? ¿Por qué la O? Porque esta es la oración gramatical. Ubicaremos aquí la letra M, que como ya hemos visto significa modalidad de las palabras. ¿Qué tipo de palabras tiene esta oración? Vamos a ver, Riobamba, sabemos que es un sustantivo. Esta es un verbo, de es una preposición, fiesta es un sustantivo, en es una preposición y abril es un sustantivo. Estas son las palabras que forman parte de esta oración gramatical. Pero en la clase de hoy, en cambio, nos centramos en los sintagmas, que son pequeñas proposiciones que constituyen un componente sintáctico dentro de la oración. Pondríamos la S, entonces aquí, de lo que son los sintagmas. Vamos a ver, quiero saber qué sintagma será Riobamba. ¿Qué sintagma será Riobamba? Recurrimos a nuestro cuadro y vemos que un artículo como sustantivo o solo un sustantivo es un sintagma nominal. Perfecto, entonces Riobamba como es un sustantivo es un sintagma nominal. Muy bien. Tenemos aquí un verbo y en nuestro cuadro encontramos que un verbo es un sintagma verbal. Perfecto, entonces acá sería un sintagma verbal. Seguimos.
Me encuentro aquí con una preposición. De es una preposición. En nuestro cuadro vemos que una preposición es un sintagma preposicional. Entonces, de es un sintagma preposicional. Preposicional. Perfecto. Un sustantivo es un nominal. Otro en preposición también sería un preposicional. Y finalmente un sustantivo sabemos que es un sintagma nominal. Efectivamente, mis estimados amigos y estudiantes de este curso de lengua y literatura, podemos observar de que efectivamente todas las oraciones gramaticales tienen palabras, ¿no? Variables o palabras invariables que conforman parte de esta oración gramatical. Y todas las oraciones tienen pequeñas proposiciones o componentes sintácticos llamados sintagmas, que forman parte de esta oración gramatical, ¿no? Y son nominal, verbal, adjetival, preposicional o adverbial. Entonces, para finalizar, la conclusión de esta clase sería de que toda oración gramatical, absolutamente toda oración gramatical, sin excepción, posee palabras variables o invariables. Y también tiene sintagmas, ¿no? Que son pequeñas proposiciones, partes pequeñas que forman parte de esta oración gramatical. La tarea que enviaremos de esta temática sería de la clasificación, ¿no? Poner ejemplos de cada uno de los sintagmas, nominal, adverbial, preposicional, verbal, adjetival, ¿no? Mandaremos ejemplos para que usted trabaje en casa, haga ejemplos de cada uno de estos sintagmas y se dé cuenta que los sintagmas son partes pequeñas que conforman parte de la oración gramatical. Muchas gracias.